mitad de semana, Señor, porque realmente creemos que es una bendición poder congregarnos, es una bendición poder estar juntos para poder adorarte juntos, para poder honrarte juntos, para poder escuchar tu palabra. Y es nuestra oración el día de hoy que puedas hablar a nuestro corazón, puedas hablar a nuestra vida, porque lo necesitamos, Señor. No podemos vivir en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios consejos. Creemos necesario estar atentos a tu voz para caminar de acuerdo a tu palabra y no apartarnos, no distraernos. Y eso es un reto porque hay tantas cosas hoy en día que nos quieren distraer, que nos desgastan y que nos desenfocan de poder caminar de acuerdo a tu voluntad y estar experimentando todas tus bendiciones, tu plenitud en nuestras vidas, la libertad, Señor, el propósito, el llamado a nuestras vidas. Hay tantas cosas que a veces nos distraen, pero al exponernos a ti, Señor, tú siempre nos renuevas nuestras fuerzas, renuevas nuestra mente, renuevas nuestros corazones, renuevas nuestra vida y podemos caminar con mayor libertad, podemos ser más eficaces en todo lo que hacemos cuando nos exponemos a tu palabra, a tu presencia, a tu amor. Así que aquí estamos, queremos recibir de ti, Señor. Necesitamos más de ti en nuestra vida, necesitamos ser más llenos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartirles un versículo que en las últimas semanas hay un par de versículos que yo he traído constantemente en mi corazón, y uno de ellos es lo que hablábamos acerca de la idolatría, ¿verdad? Que dice un salmo que tales los que confían en los ídolos, ¿verdad? En estos ídolos dice que tienen ojos pero que no ven, que tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, pero que los que confían en esos ídolos son los que los hacen y confían en ellos, se convierten igual que ellos, ¿verdad? Y hemos compartido ya algo acerca de eso, y a la par de ese versículo, otro versículo que hemos estado mencionando, y que no es porque nos hayamos puesto de acuerdo, pero lo hemos estado mencionando, es este ejemplo, ¿verdad? Este relato de la Biblia de Jesús y la samaritana, ¿verdad? Que habla acerca de la adoración y que pues tienen como, bueno, yo veo como una conexión porque está hablando de el salmo que mencionaba habla de una adoración, pero una adoración incorrecta, y al ser una adoración que no es para Dios, pues es idolatría, ¿verdad? Pero la adoración que Dios está buscando es una adoración genuina, es una adoración verdadera. Y compartía, de hecho, el miércoles pasado, creo, mi mamá compartía acerca de ese versículo en en Juan capítulo 4. Compartía acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? De lo que involucraba nuestra adoración, que era en espíritu y en verdad, ¿sí? Y yo siempre había pensado mucho en esta parte de en verdad, que Dios me ha hablado algunas cosas en ese aspecto acerca de poder adorar a Dios con la revelación de su palabra, de quién es Él, inclusive de quién es Jesús, porque dice que Él es el camino y la verdad, ¿verdad? Y la vida. Y este versículo que menciona ahí en Juan capítulo 4 dice que busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero mi mamá tocaba un poquito más este punto de espíritu, donde tiene que ver con nuestro ser, ¿verdad? Que involucra nuestra vida, y que a lo mejor hemos escuchado constantemente esta parte de adorar a Dios, y que lo que nosotros venimos inclusive en nuestras ofrendas es algo que enseñamos, que lo que venimos a presentar primeramente es nuestra vida y nuestro corazón antes que nuestra ofrenda, y no podemos desconectar ninguna de la otra.
tenemos que honrar a Dios a través de nuestras finanzas, pero sí debemos entender que lo que estamos ofreciendo es nuestra vida. Tú cuando lees en Génesis la primera ofrenda de Caín y Abel, dice que Jesús vio a Caín y vio a su ofrenda, ¿verdad? Pero y aunque la Biblia dice ese detalle, o sea, primero dice que vio a Caín, ¿verdad? Y cuando menciona la ofrenda de Abel, también menciona de igual manera, vio a Abel y vio a su ofrenda, ¿sí? Entonces Dios ve nuestro corazón, y es ahí cuando nuestra adoración importa. Ahí es cuando nuestra adoración importa, porque nosotros podemos venir pues constantemente y sentir, yo creo que nosotros como cristianos a veces luchamos y tenemos este conflicto de ¿realmente tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena lo que estoy haciendo al estarme congregando, al estar sirviendo? ¿Realmente importa mi adoración? ¿Realmente importa mi servicio, mi ofrenda? Bueno, nuestra adoración y todo lo que hacemos para Dios importa cuando estamos rindiendo nuestros corazones, ¿sí? Nuestros corazones. Si no estamos conscientes de lo que estamos rindiendo a Dios en nuestra vida, pues realmente lo estamos haciendo de una manera superficial, ¿sí? Y eso cambia todo el sentido de mi adoración, de mi servicio, porque no solamente estoy haciendo algo superficial, no solamente estoy haciendo algo externo, sino que a Dios le interesa qué es lo que yo le estoy ofreciendo con mi vida, con mi corazón. Y Dios siempre confrontó la adoración de sus hijos, del pueblo de Israel, siempre confrontó la fidelidad, confrontó la adoración, el servicio, siempre. Y aquí en Jeremías capítulo 2, es el versículo en el que vamos a meditar, es la porción en la que vamos a meditar. Vamos a meditar en el capítulo 2, versículo 13 de Jeremías, pero nada más quiero leer un poquito el contexto, porque Jeremías es un profeta que Dios levanta en un tiempo en el que el pueblo de Israel está totalmente desviado, ¿sí? Y ese llamado al profeta Jeremías, pues no es cualquier tarea la que se le da, porque precisamente le da una palabra de confrontación y de exhortación, y no solamente de exhortación, sino habla de una profecía donde Jerusalén va a caer, donde Jerusalén va a ser dañado, va a ser afectado a causa de su rebeldía, a causa de su idolatría. Entonces el mensaje no es tan como el que el pueblo de Israel quisiera escuchar, ¿verdad? De que Dios los librará de sus enemigos, Dios les entregará a otras naciones, sino que el mensaje es pues por causa de su rebeldía yo los voy a entregar. Entonces imagínense, no era cualquier cosa. De hecho, si tú lees cuando Dios le llama a Jeremías, dice aquí que Jeremías dice que no sabe hablar, dice porque soy un niño, o así se consideraba él. Perdón, aquí se me movió un poquito. Así se consideraba él, y empieza Dios a tratar con él, con su llamado en su corazón. Pero quiero leerte nada más el contexto en el capítulo 1, versículo 13, un poquito de lo que Jeremías tiene que hablar al pueblo. Dice: vino a mí la palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Versículo 15: porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Obviamente está hablando de idolatría, ¿verdad? Y luego ahí le da una palabra a Jeremías, le dice: tú ciñe tus lomos, prepárate, sé valiente, porque aunque te van a querer
a acabar a ti, ¿verdad? La van a tomar contra ti. Dice, yo estaré para librarte, yo estaré contigo. El capítulo 2, vuelve Dios a hablar, dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. En otra versión dice a todas las familias de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, me acordé de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Está hablando de todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, y por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Quiero leer un poquito más adelante. Dice el versículo 10, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. Hasta ahí quiero leer, aunque el versículo que vamos a tocar es el 13, pero este es el contexto. En pocas palabras, este es el preámbulo de lo que Dios está por reclamarle al pueblo de Israel. Y básicamente lo que les está diciendo es, ustedes me amaban, ¿verdad? Ustedes me seguían, ustedes me adoraban, pero me empezaron a ignorar hasta ponerse en contra mía. Te di una tierra para producirla, para que pudieras producir, pero la corrompiste, caíste en idolatría. Y este mensaje, el que Jeremías está dando, es un mensaje totalmente confrontador. De hecho, hay una parte donde dice que aún el versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. O sea, es uno de los peores momentos del pueblo de Israel, ¿sí? Donde de amar a Dios, de estar siguiendo a Dios, de estar adorando, sirviendo, de estar honrando a Dios, de estar reconociendo a Dios como el único Dios verdadero, ellos comenzaron a ignorar a Dios. Comenzaron de consultar, habla aquí acerca de los que tenían la ley, de los profetas y de los sacerdotes, de los pastores, que dejaron de buscar el consejo de Dios, ¿sí? Entonces vemos como que el pueblo de Israel cayó hasta lo más bajo, ¿verdad? Y empezó a hacer cosas que otros pueblos y otras naciones hacían. Y aquí es donde Dios les está comenzando como a confrontar todo esto. Pero fíjate lo que dice el versículo 13, y es ahí donde yo quiero que podamos detenernos para poder meditar esta noche. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, está diciendo todo esto que le sucedió al pueblo de Israel, todo lo que está pasando, lo mal que están haciendo. Pero dice, pero dos males, porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, aquí está dando la razón de lo que ha sucedido en el pueblo de Israel. ¿Cuáles son estos dos males que han producido que hasta los sacerdotes, los profetas, estén totalmente en contra de lo que Dios les había mandado hacer? Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Fíjate lo que dice, ¿fuente de qué? ¿Fuente de qué? ¿Puedes decirlo más fuerte? De agua viva,
por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua, ¿verdad? En esta versión, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios les está diciendo por qué les pasó lo que les pasó, ¿sí? Por estas dos cosas, porque le dejaron a Él y cavaron para sí cisternas rotas. En algún momento ellos comenzaron a sacar a Dios de sus vidas. Y yo estoy muy seguro de que seguían haciendo cosas religiosas, como probablemente congregarse. No dejaron de existir los profetas, los sacerdotes, pero en algún momento sacaron a Dios del programa, ¿sí explicó? Sacaron a Dios de lo importante, dejaron de considerar y empezaron a hacer cosas, yo creo que hasta raras, porque eso es lo que hace uno cuando saca a Dios. Cuando uno saca a Dios de su vida e intentas vivir una vida espiritual y vives una vida religiosa, entonces comienzas a hacer cosas, yo creo que hasta satánicas, ¿sí? Que no está Dios. Y en vez de que sea un mover de Dios, a veces hay una manipulación, hay cosas que se mueven cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Ahora, en vez de correr a Dios, ellos corrían a otras cosas, se refugiaban en otras cosas. Y este es un mensaje duro que Jeremías tenía que dar, porque nosotros pensamos que estamos aquí, que nos congregamos, que estamos adorando a Dios, que estamos honrando a Dios, pero muchas veces aún así hay cisternas rotas en nuestras vidas. Aún así no estamos saciados, no estamos satisfechos, sino al contrario, estamos sedientos. Porque el ejemplo que Dios les está poniendo al pueblo de Israel para que puedan entender lo que está sucediendo es algo que ellos conocen, es algo en lo que ellos se pueden familiarizar. A lo mejor nosotros pues conocemos las cisternas, ¿verdad? Y pues entendemos que cuando se va el agua por un día, 2 días, o en algunas temporadas, en algunas colonias se ha ido por 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Y a lo mejor nos podríamos dar cuenta de la importancia de tener una cisterna, ¿verdad? Ahora, las cisternas aquí, en el contexto en el que Dios se los está diciendo, es porque ellos viven en un desierto prácticamente, ¿sí? Y donde el agua, pues en ciertas temporadas no era tan fácil conseguirla, y por eso ellos llegaron a hacer estas cisternas, y que inclusive el pueblo de Israel hasta la fecha se conoce, ¿verdad? Porque desarrollaron sistemas de riego en lugares de desierto, ¿verdad? Que hicieron cosas que en ningún otro lado se habían logrado hacer, ¿verdad? Sobrevivir en lugares tan difíciles, y de alguna manera Dios les dio sabiduría. Y vemos desde el inicio del relato del pueblo de Israel, vemos cómo hicieron pozos, ¿verdad? Y hasta la fecha son los que revolucionaron todo el sistema, ¿verdad? De riego, de cultivos, que son de los mejores que hoy en día se tienen. Pero ellos hacían estas cisternas que a lo mejor tú ahorita lo ubicas y dices, ahí en mi casa tengo una y tiene un cuadrito a que lo abres, pero no eran así. Estas eran cisternas que estaban totalmente abiertas, ¿verdad? Eran como unas albercas grandes, así, hoyos grandes, para que se pudiera recolectar el agua. Y imagínate en un momento de sequía llegar a una cisterna y que no hubiera agua. Ahora imagínate el trabajo que implicó cavar esa cisterna para que al final, porque pues obviamente llevaban un recubrimiento, había cosas que tenían que ponerle para que no se filtrara el agua, y que después de todo ese trabajo el agua, a mí me ha tocado, conozco ahí un lugar donde hicieron una casa, hicieron una alberca, hicieron un aljiber,
y contrataron a una persona para hacer ese trabajo, y yo creo que la persona no sabía hacer bien ese trabajo, pero la cuestión es que 2 horas, 3 horas, ya la alberca estaba sin agua. O sea, imagínate, ¿no? Hay una alberca que necesitabas como 6 pipas, ¿no? Para llenarla, 7, 8 pipas para llenar esa alberca, para que 3 horas, o sea, imagínate la inversión, el trabajo, el esfuerzo para que después llegaras y no hubiera nada. Entonces, Dios le dice aquí: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y es en esas situaciones de adversidad cuando tenemos la tendencia a poder buscar y cavar cisternas en nuestra vida. Es en los momentos en los que somos confrontados, en los momentos difíciles de angustia, que es cuando hay cansancio, cuando tenemos sed, y en esa naturaleza, no sé, de supervivencia, pues queremos buscar alguna solución y tenemos la tendencia a cavar para nosotros cisternas rotas, y son en esos momentos en los que a veces sacamos a Dios de nuestra vida, y aún más específico, sacamos a Dios de las temporadas en las que pasamos por un desierto. Ahora, yo creo que todos entendemos esta parte, ¿verdad? Un desierto en nuestra vida, algo espiritual, una temporada en nuestra vida, pero la realidad es que cada quien tiene desiertos diferentes. ¿Cuál es el nombre de tu desierto al que te enfrentas en temporadas de tu vida? Puede ser soledad, puede ser tristeza, puede ser escasez, pueden ser enfermedad, diferentes situaciones que pudieran representar una situación en nuestra vida en la que tenemos la tendencia a buscar, a ser saciados, a ser llenos en otra cosa que no sea Dios. Es ahí en ese desierto donde estamos sedientos, cansados, desgastados, exhaustos, y buscamos soluciones muchas veces momentáneas que a lo mejor en el momento parece que nos van a traer paz, que parece que nos van a ayudar, pero que tarde o temprano se va a acabar y que va a ser una cisterna rota. Yo quiero que te hagas 2 preguntas. ¿En qué momento comienzas o comenzaste a cavar una cisterna rota en tu vida? ¿Y en qué momento sacaste a Dios de tus desiertos? Porque aunque nosotros tenemos bien presente que Dios está con nosotros y que debemos de ir a Dios, para mí, aunque se me hace algo como muy loco, como muy incongruente, se me hace algo muy, ¿cuál es la palabra? A mí se me hace como algo muy extremo que, teniendo a Dios en nuestra vida, a veces buscamos en otras cosas lo que solamente podemos encontrar en Dios, ¿sí? O sea, creo que hay como que una tendencia en nuestro corazón a constantemente abandonar a Dios, ¿sí? O sea, como que como seres humanos, como que tenemos una debilidad a irnos pues la Biblia a veces habla de nuestra carne, ¿verdad? De nuestros deseos, que yo creo que va por ahí, que a veces es como esa cierta atracción, ¿verdad? A hacer lo malo, al pecado, a hacer lo que no nos conviene. O sea, nadie necesita motivarte a hacer lo malo. Nadie necesita motivarte a perder el tiempo, ¿sí? Nadie necesita animarte a malgastar tu dinero. Uno mismo y solito, sin ayuda de nadie, puede hacerlo sin problema, ¿sí? O sea, inclusive a veces sin darte cuenta ya estás ahí en ese punto, ¿sí? Y nuestra vida, nuestro caminar hacia el propósito y la voluntad de Dios,
debe ser de una total dependencia de su Espíritu Santo, porque si no, o sea, vamos a estar ahí constantemente. Vamos a permanecer constantemente en un camino de, podríamos llamar de muchísimas formas de iniquidad, de pecado, de materialismo, de etcétera. O sea, si nosotros no vivimos guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra constantemente, va a ser tan sencillo y no vas a necesitar la ayuda de nadie para desenfocarte, para distraerte. Por eso Dios le dice a Josué, le dice a José: esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿para qué le dice que se esfuerce y sea muy valiente? Para permanecer en su palabra, en la voluntad de Dios, y dice que para que no se aparte, ¿sí? Para que no se aparte. Esfuérzate para no apartarte, para no distraerte. Y ¿sabes qué? Nosotros casi nunca nos esforzamos para no apartarnos. Como que por la misericordia de Dios a veces estamos caminando derechitos. Pero yo creo que es por la pura misericordia de Dios. Pero muchas veces no nos esforzamos para ponernos límites, ¿sí? Sino al contrario, nos esforzamos para romper los límites, para acercarnos más al límite, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde puedo acercarme? ¿Hasta dónde puedo? ¿Sí? A contrario de ver un límite en nuestra vida y no acercarnos a ese límite. Pero muchas veces vivimos en el borde de ese límite, o a veces vivimos traspasando ese límite, y ahí es donde estamos corriendo el peligro de desviarnos, de distraernos y de que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que empezaron a sacar a Dios de sus vidas, que empezaron a adorar a otros dioses, que empezaron a hacer lo que a ellos les convenía, lo que a ellos pensaban. Miren, hoy estamos aquí, nos estamos congregando, y yo sé que hay muchas cosas buenas que pudiéramos estar haciendo en vez de estar aquí. Yo sé que hay muchísimas cosas que pudiéramos estar haciendo buenas, como estar pasando un tiempo en familia, como estar trabajando, como estar haciendo tarea, ¿verdad? Que algunos dicen: ay, sí, ¿verdad? Pudiéramos estar recogiendo la casa, terminando de hacer algo, algunos pendientes. Podremos tener miles de cosas buenas que hacer en vez de estar aquí. Pero eso no quiere decir que sea mejor hoy estar aquí, ¿sí? Y esa es la diferencia que nosotros debemos de hacer, porque nosotros muchas veces tomamos decisiones pensando en que algo es bueno, pero cuando nos privamos de lo mejor que Dios tiene para nosotros, y en nuestro razonamiento dices: claro que me va a ir mejor, ¿sí? Pero le quitamos la prioridad a Dios, le quitamos la importancia a Dios, y poco a poco y sutilmente comenzamos a desplazar a Dios, ¿sí? Y el enemigo es ahí donde se mete. El enemigo es ahí donde le interesa, es el punto en donde nos quiere tener para hacer lo que él hace: robarnos, destruirnos, doblarnos, ¿sí? Es en esas puertecitas que le dejas abiertas donde desplazamos a Dios por cosas que a lo mejor pensamos que pueden ser buenas, pero donde menospreciamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, donde menospreciamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y comienza de una manera sutil. Yo no creo que el pueblo de Israel haya llegado a esa situación de un día para otro. Comenzó de una manera sutil. ¿Sabes cómo comenzó? En algunas partes de la Biblia menciona que empezaron a llegar extranjeros, ¿sí? Y que empezaron a decir: pues vamos a probar de la comida que tú comes allá
pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se come allá? Como acá decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se come en Veracruz? ¿Qué es lo que se come allá en el norte? Y tú dices, vamos a hacerlo para aprender un poquito de lo que, de tu cultura. Bueno, es que aquí en México cada ciudad es algo diferente, ¿no? Casi es una cultura diferente. Pero así comenzó el pueblo de Israel, de una manera sutil. Llegaron personas extranjeras que no eran del pueblo de Dios, y el pueblo de Israel empezó a ver sus costumbres, les empezó a llamar la atención, empezaron a hacer lo que otros hacían, lo empezaron a mezclar y empezaron a hacer ahí cosas raras hasta que llegaron a este punto. Y es de esa manera sutil en la que pasa en nuestras vidas, en la que dices, ok, yo sé que Dios es la fuente de mi vida, pero creo que me hace sentir bien ir con esta persona. Creo que me hace bien el ir a este lugar. Y empezamos a cambiar a Dios. Empezamos a desplazar. Y a mí se me hace, porque hasta Dios dice, o sea, Dios está así de, están locos, les está diciendo, ¿verdad? Les dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Dice Dios, aunque no sean dioses, pero ¿acaso una nación ha cambiado sus dioses? ¿Has visto que alguna nación cambia sus dioses? O sea, está fuertísimo esto, porque dice, siendo yo Dios, el único Dios verdadero, el único Dios real, el único Dios que tiene el poder, que tiene la gloria, que tiene la majestad, se dan cuenta que me están cambiando a mí, y se dan cuenta que hay otras naciones que ni por aquí les pasa en cambiar a sus dioses. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos desolaos en gran manera, dijo el Señor. Y es en los momentos de dificultad donde nosotros cambiamos a Dios. Yo quiero ser confrontado en los momentos en los que paso por una situación. ¿A quién voy? ¿A quién busco? ¿Sí? ¿En dónde está mi esperanza? ¿En dónde está mi confianza? ¿En dónde está mi verdadera paz? Ahora, yo quiero, porque a lo mejor tú dices, bueno, esto es muy general, pero déjame decirte que hay puntos en nuestra alma que están muy involucrados en depender de otras cosas y no depender de Dios. Quiero leerte en Juan, precisamente el versículo que les decía, Juan capítulo 4, es más, solamente lo voy a mencionar porque ya lo hemos escuchado, versículo 10 en adelante, Jesús y la mujer samaritana. Y es una extraordinaria historia que es muy reveladora, lo que Jesús dice aquí, porque conocemos esta historia, ¿verdad? La mujer samaritana, ¿verdad? Que va a buscar agua, y Jesús dice que se aparta porque, bueno, de hecho empieza un poquito antes el relato, dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? No tenía que pasar por ahí, pero Jesús quería pasar por ahí. Y cuando pasa por ahí, se aparta de los discípulos y va por agua, y está esta mujer sacando agua, y Jesús le pide agua, le pide de beber a esta mujer. Y esta mujer se saca de onda porque Jesús es judío y ella es samaritana, y sabemos que ellos no se llevaban, ¿verdad? Ni siquiera se hablaban, y le dicen, ¿tú me pides a mí de beber agua? Y Jesús le dice ahí en el versículo 10, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Y bueno, la mujer ahí entra en conflicto, ¿verdad? Dice, como que se le revela esto. Dice, pero ¿acaso tú eres mejor o mayor que el que nos dio este pozo? Y Jesús le responde en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua. Imagínate, porque por el relato que se está contando aquí sabemos que era una mujer que estaba
sedienta, espiritualmente, por la condición en la que estaba. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, ¿no? Para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía como que no entendía de qué se trataba. Como que ella decía: oye, yo quiero pues ya no venir, ¿verdad? A cargar y sacar el agua. Yo quiero tomar esa agua que ya jamás voy a volver a tener sed. Y entonces Jesús le confronta con su verdadera necesidad y le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer, como que entiendo que empezó a entender de cuál agua estaba hablando, ¿verdad? Le dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús tiene esta conversación hablando precisamente de la sequedad en el corazón y hablando acerca de las cisternas rotas que esta mujer había buscado para satisfacer, para beber, pero era claro que no la habían llenado, ¿sí? Que seguía teniendo sed. Y a mí me llama la atención lo que Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Para Jesús darle de beber a esta mujer de esta agua, para hacer ese milagro sobrenatural en el corazón de esta mujer, le dice: trae, te voy a cambiar la palabra, trae a tu cisterna. ¿Sí? Porque déjame decirte, si tú quieres ser lleno de Dios, tú puedes acercarte y decirte, reconocer tu necesidad, decir: Señor, sí, yo necesito, reconozco que estoy sediento. Pero Dios no te va a dejar solamente así, te va a decir: trae la cisterna que cavaste. ¿Sí? Imagínate esta mujer, 5 maridos, 6 con el hombre que estaba, que no era su marido, pero que seguía buscando el ser saciada. Y esta historia podría representar en esta mujer 5 cisternas rotas que ella había cavado y que probablemente estaba cavando la 6ª, ¿verdad? 5 cisternas rotas que ella había cavado, pero que no había sido saciada. Y yo quiero nada más darte un ejemplo de algunas cisternas rotas en nuestra vida. Y número 1, una cisterna rota es sentirnos amados. Cuando buscamos sentirnos amados. Y yo creo que esta es de las que más nos confronta, porque todos tenemos esa necesidad de poder sentirnos amados. Y tú dices: ok, a lo mejor no me llena, pero me ayuda, ¿verdad? Porque yo quiero sentirme amada, quiero sentirme amado. A lo mejor las mujeres se pueden identificar más con esta necesidad. Y a lo mejor en ese esfuerzo, ¿verdad?, buscamos ciertas relaciones. Y déjame decirte que inclusive hoy en día esta cisterna rota llega al punto hasta traer conflicto en la vida de las personas en cuestión de su identidad. La necesidad de sentirse amados llega al punto hasta la confusión de la identidad. Llega al punto inclusive de la infidelidad, por la necesidad de sentirnos amados. El que una persona, ¿verdad?, a lo mejor de tu mismo sexo, que a lo mejor comienzas a llevarte bien, comienzas a sentirte bien y y cambias la fuente de tu vida para sentirte bien, para sentirte amada o amado por otra persona, y comienzas a buscar en esas relaciones buscar el sentirte amada o buscarte sentirte amado. Y es ahí cuando en ese punto el enemigo comienza a hablar al corazón, comienza a hablar a tu mente de: ¿qué tal si tú eres diferente? Aún estando casados, buscamos relaciones que a veces puedan llenar nuestra vida, que puedan cubrir esa necesidad
que en esencia buscamos que nos sacien. Tenemos relaciones, amistades sin límites. Y cuando no hay límites, el enemigo se mete ahí y te comienza a sembrar pensamientos, palabras en tu corazón. Relaciones sin límites. Podemos ver inclusive mujeres de 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿verdad? Teniendo amistades como si fueran adolescentes. Porque no hay límites. Y porque buscamos a veces la aprobación de otros. Buscamos esa satisfacción que a veces nos da el poder tener a otra persona, el poder recibir atención de otra persona. Y cuando cambiamos eso por la fuente de vida que es Dios, entonces se convierte en una cisterna rota en nuestra vida, y hay dependencias emocionales en nuestros corazones que a veces van a causar heridas, que a veces van a dejar sensaciones, inclusive nos pueden llevar al pecado hasta ese punto. Otra cisterna rota es sentirnos importantes. Sentirnos importantes por lo que hacemos, por lo que tenemos, una carrera, el ocuparnos en hacer un montón de cosas para que otros vean todo lo que estamos haciendo. Y cuando a veces eso es derrumbado en nuestra vida, a veces solamente queda el orgullo, ¿sí? Y estamos dañados, quedamos dañados y no nos podemos levantar porque había una dependencia a sentirnos importantes. El reconocimiento hoy en día, sí. Yo escuchaba a unas personas, a unos pastores que empezaron a trabajar con personas, con jóvenes que trabajan en las redes sociales, ¿verdad? Que su trabajo son las redes sociales, que es de lo que viven, ¿verdad? Su quincena, su sueldo viene de estar trabajando en las redes sociales. Contaban algunos que involucraban el estar grabando todo lo que hacían en todo el día, ¿verdad? Ya estaban casados con sus hijos. Y dice, y pues eso es lo que nos apoyamos, ¿verdad? Para poder lograr tener lo que suplir las necesidades que tenemos. Y otras, ¿verdad? Que tenían algunos productos. Y bueno, todo lo que es las redes sociales, sabes que son vistas, cuántos likes y todo eso. Pero estas personas no solamente era por una distracción, sino era su trabajo. Y al ser ministrados en esta área, les decían precisamente esto: pero si es tu trabajo, pero si lo estás haciendo como tu trabajo, tienes horarios, tienes calendarios, tienes días, tienes límites, o no tienes ningún límite. Y ella le puso un reto, ¿verdad? A una de estas chavas que estaba trabajando ahí, y le dijo: ¿por qué no ayunas un mes de las redes sociales? Aunque implica que es tu trabajo, habla con los que tienes promociones, promotores, con los que tienen los productos, que haces anuncios. Puedes negociar con ellos que un mes no vas a estar trabajando en las redes sociales, y métete con Dios en ese mes. Y dice que durante ese mes, dice que le hablaba a la chava, le dice: tengo ansias, estoy desesperada, no sé qué hacer, no siento que ya no puedo, que no lo voy a lograr. Dice que ella oraba por ella, la animaba, y se logró el mes. Y dice que Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias en ella. Y una de las cosas que ella decía es que dice que ella se dio cuenta que había negado a Dios. Se dio cuenta que en eso que era un medio aún de trabajo, era un medio de influencia que ella tenía, pero que nunca había hablado de Dios.
ahí, que nunca le había dicho a nadie que creyera en Dios. Había inclusive animado a otros: esfuérzate, sal adelante, vence esto, pero nunca le dije a nadie que creyera en Dios, que creyera en Jesús. Y ella fue confrontada durante todo este mes. Y dice que Dios fue fiel después de este mes, y que ella hizo cambios, qué cosas sí, puso límites, qué productos sí, qué personas, qué empresas sí, y qué empresas, qué personas, qué productos no. Dice que empezó a hacer un cambio y que Dios le empezó a respaldar lo que ella estaba haciendo. Le empezó a dar una gracia, le empezó a ayudar. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta dónde hemos buscado soluciones, hasta dónde hemos sacado a Dios de nuestra vida, dónde hemos dejado de consultar a Dios y dónde estamos viviendo en nuestra, ni siquiera puedo decirle nuestra sabiduría, porque ni siquiera le puedo decir, ni siquiera es sabiduría a veces. A veces estamos haciendo tonterías. Y a veces cavamos para nosotros cisternas rotas: el placer, el dinero. Es ser una cisterna rota, inclusive puede ser usado por Dios. Eso puede ser una cisterna rota. Hasta ese punto podemos sacar a Dios, donde estamos buscando ser usados por Dios, ser instrumentos de Dios, servir a Dios, hacer cosas para Dios, pero nos hemos olvidado de que Dios examine nuestros corazones. Nos olvidamos de que Dios examine nuestras actitudes. Nos olvidamos de que Dios examine nuestras palabras, nuestras motivaciones. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, quiero terminar con esto. No sé si me ayudas, Fer, por favor. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. O sea, más claro no puedes tener, O sea, si tú amas algo del mundo, ¿qué pasó? Si quieres, si tú amas algo del mundo, fíjate lo que dice aquí: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y déjame decirte que cuando cavamos cisternas rotas en nuestra vida, cuando empezamos a depender de otras cosas, lo más importante que perdemos es el amor del Padre. Y déjame decirte que lo primero que tú y yo, a lo que podemos volvernos en nuestra vida, es el amor del Padre. El camino a volver a Dios es encontrarnos con el amor del Padre. No hay ningún otro aspecto de la Biblia que nos pueda hacer volvernos cuando hemos conocido, cuando hemos caminado, cuando hemos experimentado, cuando hemos tomado, cuando hemos bebido. No hay ningún otro aspecto de la Biblia que nos pueda hacer retomar el propósito y la voluntad de Dios si no es el amor del Padre. Tú no puedes venir y decir: tú eres mi pastor, y otra vez cuídame, llévame. No. Es el amor del Padre. Tú no puedes venir: Señor, escojo ser esclavo, escojo ser un servidor. No. La única cosa que te puede hacer volver al camino de Dios es el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero familia, yo quisiera que realmente dejes que el Espíritu Santo confronte tu corazón y puedas identificar aquellas cosas, aquellos afectos que hay en tu vida que no te han privado de experimentar a Dios, de ser lleno de Dios, de ser satisfecho de Dios, de poder experimentar el amor de Dios. Dice este versículo, este pasaje: porque todo lo que hay en el mundo, no hay nada en el mundo que valga la pena. Una amistad,
Piensa en la mejor amistad que tengas. Piensa en tu mejor amigo. Piensa en tu mejor amiga que probablemente no sea cristiano. A lo mejor en algún caso sí sea cristiano. Pero dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y no precisamente los deseos de la carne son totalmente, aparentemente pecaminosos. A veces el deseo de nuestra carne sí es sentirnos amados, sí es sentirnos reconocidos. Los deseos de los ojos, ¿qué es lo que ves? ¿De qué es lo que te ríes? ¿En qué es lo que descansas? Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Me encanta este versículo, dice: y el mundo pasa y sus deseos van a pasar, va a terminar, no son para siempre. Y cuando hayas dedicado tu vida a tratar de saciarte de eso, pero cuando se acabe, cuando las personas cambien, cuando otros te dejen, cuando se acabe la oportunidad, cuando tal vez tenías el trabajo perfecto, la carrera perfecta, pero las circunstancias cambiaron todo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese debería ser nuestro gozo. Ese debería ser algo que nos motive, que nos anime a permanecer en Dios, a aferrarnos, a no cambiar nuestras prioridades, a no cambiar a Dios, a no cambiar nuestra adoración, nuestra devoción, nuestro amor, nuestro servicio por Él. Porque todas las cosas van a pasar, las oportunidades, las buenas temporadas, las buenas amistades, los buenos lugares, las buenas cosas y también las malas, también eso va a pasar. Y si te refugiaste en algo incorrecto por causa de una mala experiencia, si te refugiaste en algo incorrecto, tal vez justificándote en que tal vez estabas necesitado, en que tal vez estabas urgido, en que había una presión, pero déjame decirte, eso iba a pasar. Pero si tú haces la voluntad de Dios, va a permanecer para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa las circunstancias, no importa las dificultades, no importa quién haya cambiado, quién te haya dejado, no importa si se terminó el trabajo, no importa si cambiaste de ciudad, no importa. El que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El problema de las cisternas rotas es que si tú comienzas a beber de una cisterna rota, vas a volver a tener sed. Te va a dar más sed. Te va a dar más sed. Tú vas a beber y vas a pensar que te estás saciando, pero te va a dar más sed. Pero Jesús dijo: si bebes de esta agua te va a quitar la sed. ¿Sí? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
debemos de estar dispuestos de ir a Dios y de exponernos a que Él pueda identificar y que nosotros podamos identificar cuáles son las cisternas que hemos cavado para nosotros mismos y que podamos renunciar a ellas, porque Jesús a esta mujer no le ofreció más agua, no le ofreció otra cisterna, Jesús le ofreció una fuente, ¿sí? Algo totalmente diferente. Y la diferencia está en que la cisterna tú puedes ir y tú vas a beber y vas a tener, tal vez vas a sentirte bien, pero vas a seguir teniendo más sed. Pero la diferencia con Dios es que tú puedes ir y tú puedes ser saciado. Y que esa fuente va a seguir estando ahí en tu vida. Y que podemos ir constantemente a poder beber de esa agua, a poder saciarnos. Pero es importante que tú puedas reconocer que otras cosas has levantado en tu vida para satisfacerte, para sentirte bien. ¿Qué cosas son las que te hacen sentir bien? ¿Qué cosas son las que te hacen tener identidad? ¿Qué cosas son las que te hacen sentirte amado o amada? No hay ninguna otra cosa. Solamente Dios es el único que puede satisfacer nuestra vida. Es el único que puede darnos verdadero gozo, verdadera felicidad. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que buscarle aún una vez más y reconocer nuestra necesidad de Él. Porque yo estoy seguro que en la mayoría de las congregaciones, más del 50% de la congregación está sedienta. Sí. Estoy seguro que más del 50% de las congregaciones de las personas que asisten, están secos. Y probablemente son personas que levantamos las manos. Probablemente son personas que servimos, que estamos involucrados, pero que estamos secos y que no estamos siendo llenos de Él. Pero Él es fiel. Él es fiel y hoy Él nos dice a cada uno de nosotros: cualquiera que bebiere de esta agua, cualquiera que volviere de esa cisterna que has identificado, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. ¿Por qué no te pones de pie y oramos y le decimos a Dios que aquí estamos, que le necesitamos? Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos, toma un tiempo. Olvida un poquito a lo que está sucediendo, quien está a tu lado. Comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios. Aquí estamos, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Sáciame, Señor. Sáciame, Jesús. Reconozco que tú eres el único que puede llenarme. Señor, hay cosas que me pueden hacer sentir bien. Hay personas que me pueden hacer sentir bien. Pero ninguna de ellas, Señor, puede ocupar tu lugar. Tú eres el único que puede darme verdadera felicidad, verdadero amor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Aquí estoy. Dame de beber, Señor, de ti. Tú eres el agua de vida. Tú eres el agua viva que sacia mi sed.
Tú eres la fuente, Señor. Tú eres la fuente, Señor. Quiero depender de ti, solamente de ti, Señor. Quiero ser saciado de ti, Señor. Lléname, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Aquí estoy, Jesús. Vamos, mientras adoramos a Dios un momento, tú comienza a hablar con Él. Comienza a buscarle, comienza a desearle a Él. Aquí estamos, Jesús. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Puedes decirle a Él. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Aquí soy, Señor. Quebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Aquí estoy, Señor. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Y le tengo sed, sí, Señor, de mi Dios, sí, tengo sed de adorar. Tengo sed, sí, Señor, de mi Dios, solo de ti. Tengo sed de adorar. Y le quebro mi corazón. Quebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quebro mi corazón, quebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Vamos, levanta tus manos, Señor. Aquí estamos reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. No hay nada más importante en nuestra vida que tú. No hay nada más importante que tú, Señor. Queremos honrarte a ti, queremos amarte, queremos adorarte, queremos buscarte con todo nuestro corazón, Señor.
Anhelamos buscarte a ti, Señor. Y hay tantas cosas que a veces hemos permitido en nuestra vida, Señor, que nos estorban, Señor, que nos están estorbando para realmente estarte buscando a ti. Hay tantas cosas a las que hemos acudido y que ahora tenemos que renunciar para solamente depender de ti, Señor. Tú eres experto, Señor, para usar las circunstancias para posicionarte en el lugar correcto en nuestras vidas. Tú eres experto, Señor, para usar las circunstancias en nuestra vida y quebrantarnos, quebrantar nuestro corazón, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, en dónde estás tú, en dónde has estado tú los últimos días, las últimas semanas, los últimos años, en dónde te hemos tenido a ti, Señor. Tú usas las circunstancias para revelarnos, Señor, dónde está nuestro corazón, dónde realmente está nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender, Señor, a través de lo que estamos experimentando cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú, Señor? Y que podamos depender de ti, podamos creer en ti, Señor, podamos confiar en ti, podamos descansar en ti, podamos abrazar tu voluntad, podamos, Señor, abrazar y recibir tu amor. Señor, mi oración es que se nos sea revelado tu amor a nuestras vidas. ¿Cuánto nos amas, Señor? Si entendemos cuánto nos amas, Señor, creo que eso puede cambiar cualquier circunstancia en nuestras vidas. Puede cambiar nuestra perspectiva en nuestras vidas. Puede cambiar nuestra manera de ver las cosas. Puede cambiar la manera, Señor, en la que estamos viendo los problemas. Puede cambiar nuestra actitud. Puede cambiar, Señor, nuestra mente. Ven y revélanos tu amor. Ven y revélanos tu cruz, Señor. Revélanos quién eres tú, Señor. Eres el Rey, eres el Dios poderoso, creador, dispuesto, Señor, a darnos de beber, Señor. Dispuesto, Señor, a derramar sobre nosotros tu agua, Señor. A derramar de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Que sigamos buscando y anhelando, Señor, más de ti. Que sigamos anhelando. Podamos, no solamente al venir a este lugar con ese deseo, sino cada día podamos levantarnos deseando encontrarnos contigo, deseando llenarnos de ti, Señor. Cada día, Señor. Cada día, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. No podemos hacerlo si no eres tú moviendo y produciendo en nosotros el deseo, el hambre para poder buscarle, para poder amar, para poder adorarte. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.